Ahorita vamos a empezar. Ya, muy bien. Según lo que tengo entendido, eh, con el licenciado están llevando integrales. Me dijo integrales indefinidas e integrales definidas. Eh, También el auxiliar me ha mandado lo que han avanzado la anterior semana, aunque no me ha mandado lo que ha mandado, lo que han avanzado esta semana. Pero yo creo que ya me va a mandar. Estoy un poco ronco, compañeros, van a disculpar si es que no, si es que cada rato me aclaro mi garganta. Otro detalle. Eh, Me dijeron que las clases presenciales nos van a ir avisando, tal vez sea en abril directamente o tal vez nos digan una disposición que se digamos a mediados de abril o algo así. Todavía no han tenido la reunión los encargados, los dirigentes, junto con las autoridades. Tenemos que esperar nomás con paciencia, pero sí me han dicho que van a ser clases presenciales en algún momento y que las auxiliaturas tienen que ser presenciales. Así que, bueno, eso es lo que me han dicho los de la organización de auxiliares, así que eso les adelanto por si acaso, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces tenemos que empezar con el tema de integrales. A ver, vamos a ver qué es lo que el licenciado ha mandado o me dijo que tenían que avanzar. A ver, el licenciado dice que estamos empezando con el tema de integrales indefinidas, definidas y las áreas. Bueno, bueno. Y que los exámenes de primer parcial van a ser a partir del 18 de abril. O sea, son 10 días de exámenes, me imagino que del 18 hasta el 28, más o menos entre una semana y media suele ser. Algunos se extienden a 2 semanas, pero empezaría el 18 de abril. No es que ese día va a ser su examen, ¿no? Pero ya van a programar. O sea que tenemos más o menos unas 3 semanas, tal vez un poco más, para poder ir avanzando, nivelándonos y todo lo necesario antes de los primeros parciales. ¿Está bien, compañeros? Auxiliar, ¿y los exámenes ya van a ser presenciales? Los exámenes sí van a ser presenciales, a lo que yo tengo entendido, pero, pero eso es lo que dicen, ¿no? O sea, tal vez tengan alguna otra disposición en estos días, pero han entrado con esa consigna, de hecho todos, que los exámenes tenían que ser sí o sí presenciales. En todas las universidades privadas y públicas están dando presenciales los exámenes. Eso sí. ¿Está bien? Está bien, Ya, entonces el tema que el licenciado está tocando es el tema uno, tema de integrales. Para nosotros sería como considerar el tema número uno. Integrales indefinidas. Ya, también existen las integrales definidas, que no hay tanta diferencia con las integrales indefinidas en cuestión de resolución o forma operativa, pero en la parte conceptual es muy diferente. Ya. Bueno, las integrales indefinidas tienen una particularidad. Nosotros tenemos que partir de que las integrales son la operación inversa de las derivadas. O sea, para ello ustedes tienen que saber derivar un poco y mm, fácilmente se van a familiarizar precisamente con lo que son las integrales indefinidas y no,
tengamos que verlo como si fueran fórmulas nada más para reemplazar, porque en realidad en las integrales uno tiene que razonar un poco más, porque en las derivadas no es tan necesario razonar, o sea, puede ser operativo, hasta las calculadoras te lo resuelven, todo tipo de derivadas, porque hay que ser operativo nomás. Pero sin embargo, el integrar, que vendría a ser el proceso inverso, es, tiene, tiene una connotación, digamos, más para razonar. Así, digamos, uno puede integrar de una forma y otra persona puede integrar de otra. Y claro, si los dos han hecho bien su procedimiento, entonces llegan a la misma respuesta. Por eso se dice que derivar es mecánico, pero integrar es un arte, dicen, porque cada uno lo hace diferente a su estilo. ¿Está bien, compañeros? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Auxi. Muy bien. Entonces, podemos decir que f, esta es una f de función, ¿ya? Es una antiderivada de la función f. De la función f. Noten que esta f es mayúscula y esta f es minúscula. Ambas son funciones, pero una es el producto de la otra mediante el proceso de derivación y de integración. También se puede decir que si nosotros tenemos una función, y aquí tenemos también la función, pero minúscula, uno hace una operación que vendría a ser la derivada. Y si quiere volver de esta función a la función original, ¿qué es lo que tiene que hacer? Su antiderivada, que para nosotros se llama integral. O sea, siempre están en un ciclo estas dos funciones. A veces necesitamos la derivada y a veces necesitamos la función original. ¿Está bien, compañeros? Aún sí, buenos días. Auxilia, ¿será Bien. posible que pueda grabar las clases? Bueno, compañeros, yo creo que por hoy día puedo grabar y vamos a ver la siguiente, porque esta no es mi laptop, eh, es, es de mi papá y me ha prestado por unos días. Por eso lo estoy utilizando. Hasta que yo me compré mi propio laptop, podemos aprovechar el grabarlo hoy día. Tal vez la siguiente semana, no sé por ahora. Pero también hay que pensar que vamos a volver a clases presenciales en algún momento, entonces tal vez ahí no, ya no necesitamos grabar las clases, pero por ahora yo creo que sí les puedo colaborar, aunque les voy a avisar con tiempo si no lo voy a tener en mi computadora estos días. ¿Está bien? O sea, digamos para la siguiente semana. Pero mientras yo pueda, sí voy a grabar las clases y les voy a mandar los links, no los videos porque son muy pesados, o pueden hacerse muy pesados, pero sí los links les voy a mandar. ¿Está bien? Está bien, Auxi, muchas gracias. Ya, está bien. Ya, muy bien. Entonces, como estábamos comentando aquí, hemos empezado con que la función f es una función mayúscula y se puede decir que esta es la función, y esta también es función, pero ¿cuál es la diferencia? Una es mayúscula, una es minúscula. Esta se llama función primitiva. Es su nombre correcto. Sin embargo, esta función se le llama función derivada. ¿Derivada de dónde? De la primitiva, ¿no ve? O sea, la función primitiva es la original y la función f minúscula es la función derivada. Y si queremos llegar de la función original a la función derivada, tenemos que hacer la operación de la derivación. Y si queremos volver de la función que ya es derivada a la función primitiva, tenemos que hacer la integración. Está bien, compañeros, hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, Auxi. Esto es muy importante
que lo tengan el conocimiento de eso. Bueno, como hemos dicho, sabemos que tenemos la función, pero estas funciones no pueden ser simplemente colocadas como f. Tienen una función también dependiente e independiente. La función variable de x. Esta función f es función de x, aunque a veces solamente la escribimos como f, pero muchas veces la sobreentendemos de que esta es función de x. Ustedes están llevando análisis matemático 2, ¿no? ¿No es cierto? Pero en análisis matemático 1 se sobreentiende que es una función de x. Por lo tanto, esto también es una función de x. O sea, esta f minúscula también es una función de x. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ya estamos llevando funciones de varias variables, o sea, lo que nos corresponda al tema de análisis matemático 2, lo que vendría a ser el segundo parcial, no es que sea de x, puede ser de x, de y demás variables. O sea, pero por ahora estamos haciendo un repaso de lo que deberían haber aprendido el año pasado. Por lo tanto, volvemos a las técnicas simples con una sola variable. ¿Está bien, compañeros? Solo por ahora, por este primer parcial. Entonces, tenemos sobreentendido que la función mayúscula es de x y la otra función también es una función de x. Ahora, a lo que quería llegar. Sabemos que la función original o la función primitiva es f de x. Pero hemos dicho que cuando derivamos esta función, ahí está, cuando derivamos esta función es igual a la función minúscula de x. Eso es muy importante. Esta es una forma de escribir. Esto se llama una nomenclatura de derivación. La nomenclatura de Leibniz. Pero existe también, no, perdón, esa es la de Newton, me estoy equivocando, lo siento, lo siento. Esta es la de Newton. Pero también hay otra forma de escribir, la nomenclatura de Leibniz, que vendría a ser con diferenciales. Diferencial respecto de x. ¿De qué vamos a diferenciar? La función f de x mayúscula. Esta comita es como si fuera esta operación, derivada respecto de x. ¿De qué? De la función. Por eso, esta es la derivada de esta función. Esta es la derivada de esta función. O sea, estamos queriendo derivar esa función. Y como resultado, obviamente nos va a dar lo mismo, porque son diferentes nomenclaturas, nada más. También nos va a dar la f minúscula. Estamos llegando a lo mismo. ¿Entienden, compañeros? Estas son notaciones nomás. De dos personas que han desarrollado el cálculo paralelamente, pero no se veían ellos no tenían contacto. Así que cada uno lo ha desarrollado a su estilo y por eso Newton ha desarrollado mediante puntitos originalmente y después comas. Sin embargo, Leibniz lo ha hecho mediante diferenciales, diferencial respecto de X. Y aclara, ¿no? Aquí aclara que es de X, la diferenciación. ¿Hasta ahí se entiende, compañeros? Perfecto. Muy bien. Entonces, si estamos ya estamos en este camino de las integrales que conocemos que son las antidiferenciales, entonces podemos llegar a esta conclusión. Que si nosotros tenemos una función f de x más una constante cualquiera, y a esto lo vamos a derivar, vamos a llegar a la función f' de x, que vendría a ser también f de x. ¿Por qué? Sabemos que esta coma, o sea, la derivada, se puede distribuir entre los humanos. Entonces sería f de x, f' de x, más la constante prima. Pero ustedes, compañeros, saben derivar.
algunas cosas elementales. Por ejemplo, la derivada de una constante, ¿qué es? La derivada de una constante, la derivada de un número. Tienen que acordarse las reglas de derivación. La derivada de una constante que no tiene función de x, noten que esta función de la función tiene x, pero esta no la tiene, es como si fuera un número. La derivada de una constante es 0. Sin embargo, la función f de x prima, pero este prima puede entrar aquí y tranquilamente se lo puede colocar ahí. ¿Por qué? Porque es una función que puede ser derivada porque tiene una variable x. Sin embargo, las constantes no se pueden derivar y directamente su función derivada vendría a ser 0. Eso es un tema de derivadas, compañeros. Ahora, f' de x más 0 es obviamente f' de x, ¿ya? Entonces, porque el 0 ya no se escribe, se sobreentiende que está ahí. Vamos a pasar a la siguiente hoja, compañeros. Esto es muy, muy importante, a pesar de que ahorita estamos haciendo una introducción al tema de integrales. El que sepan estos conceptos de las integrales indefinidas son muy importantes porque muchos no reconocen o no saben por qué tiene que entrar la constante en la integral, o por qué, digamos, cuando se integra de forma definida, no hay que colocar la constante. Por eso es necesario hacer este repaso para que ustedes sepan de qué se trata. Muy bien. Entonces, hemos planteado, ¿no es cierto?, que f de x más una constante es una antiderivada y que f minúscula de x es la derivada de la f mayúscula. Entonces, podemos concluir una cosa muy interesante. F de x más c, que está aquí, vean, de lo que hemos empezado, esta funcióncita que está aquí, f de x más c, cuando lo derivamos, sabemos que es f minúscula de x, ¿no es cierto? Pero también sabemos que esta f mayúscula es igual a la antiderivada de la f minúscula. Pero eso también tenemos que comprender que ya no vamos a escribir la antiderivada así como antiderivada nomás, vamos a colocar el signo de integral de esta función, f de x diferencial de x. Y esta es la forma de escribir la integral, ¿ya? Entonces podemos cambiar la posición y decir f de x diferencial de x es igual a f de x más una constante, ¿ya? Entonces, si queremos integrar, como hemos mencionado aquí más arriba, tenemos una función, si queremos derivar, tenemos que aplicar la derivada, y si queremos volver de la derivada a la función original, tenemos que aplicar la antiderivada, que vendría a ser la integral. Eso es lo que nos está diciendo esto. O sea que la integral respecto de x se escribe de esta forma. Podemos mencionarla como y de integral y tiene diferentes elementos. Estos elementos son la función minúscula de x y aparece este símbolo. ¿Ya? Esa cosita alargada es precisamente una S de sumar. ¿Ya? Sumar, pero ¿qué vamos a sumar? Se supone que vamos a sumar algunas partes, porque integral, vean la nota, bueno, la concepción siempre de la palabra integrar es como juntar, y aquí está diciendo tienes que sumar, que vendría a ser relativo a juntar. Pero ¿qué tienes que sumar? ¿Qué tienes que juntar? Pequeños pedazos diferenciales de x. ¿Entienden, compañeros? Por eso se escribe la S ahí.
porque lo que estamos haciendo es juntar, juntar elementos diferenciales pequeños, pero que al mismo tiempo vendría a ser la operación inversa de la derivada, o sea, la antiderivada. ¿Está bien, compañeros? Sí, Oxy. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, ustedes como yo saben a estas alturas que este f de x puede ir variando. O sea, ahorita está en forma literal. Esta es la integral. Así se le escribe. Y siempre tiene que tener estos elementos, por si acaso. Cuidado que se les olvide alguno y allá vamos a estar en problemas. Por si acaso los mencionaremos, ¿ya? Este símbolo de suma, estito, ¿no ve? Es el signo de la integración. Cuando vean este símbolo, es que alguien está queriendo integrar ahí. O sea, si les presenta eso el docente, entonces dice que nos está pidiendo integrales, porque estamos viendo esos símbolos de suma. Pero notamos también que tiene otro elemento, que vendría a ser f de x. Estas son las funciones, que pueden ser diferentes funciones, y se le conoce como función a integrar o función integrando. ¿Está bien, compañeros? Y la otra, el otro elemento que vendría a ser el diferencial, que es precisamente lo que se conoce como diferencial de x. ¿Ya? ¿Qué más? Así, cuando terminamos de integrar, ¿qué hemos colocado aquí? Una vez que ya lo integras, tienes que colocar la constante. Entonces, este se llama constante de integración. Y siempre se lo coloca al final de la integral. Una vez que han integrado, ahí está la integral. Esto es lo mismo que esto, pero siempre, siempre, siempre más una constante. Mientras sean integrales indefinidas, eh, siempre se coloca más una constante. Por lo tanto, esto se conoce como constante de integración. Ya. ¿Qué más les quería decir? Sí, una cosa muy importante. Se dice que estas integrales son indefinidas o no están definidas porque no tienen elementos aquí y aquí, en la parte de abajo de la integral y en la parte superior. O sea, aquí no hay nada, simplemente está el símbolo de la integral. Por lo tanto, sabemos que esta es una integral. ¿Qué tipo de integral es? ¿Definida o indefinida? Compañeros. Indefinida. Indefinida. Definida. Exactamente, indefinida. Porque cuando se nos presente la definición, aquí van a haber algunos elementos. Pueden ser números o pueden ser funciones también. Pero bueno, por ahora nos toca el tema de integrales indefinidas. Entonces, para concluir, um, ¿cómo se lee esto? Esto se lee como integral de la función x respecto de x o integral de la función f de x por diferencial de x, ¿ya? A ver, vamos a colocar así. Se lee como integral de la función f de x diferencial de x. Ya. Así es como se lee
se conoce o se lee a este integral. Es su nomenclatura y su forma de expresar. Se lee como integral de la función f de x diferencial de x. Lo vamos a volver a colocar aquí porque tenemos que entenderlo, ¿no? Ahí está. Integral de la función f de x diferencial de x. ¿Ya? Pero muchas veces solo decimos es la integral y ya, porque sobreentendemos que es de respecto de la función e de x. ¿Está bien, compañeros? Sí, sí. Ya. Entonces, como les decía hace un momento, hay diferentes formas de integrar. Cuando hablamos de integrales indefinidas, lo que estamos haciendo es precisamente recurrir a diferentes métodos de integración. Hay seis métodos básicos de integración. A ver, vamos a escribir eso. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a lo que son los métodos de integración. Ya. Bueno, los métodos de integración son precisamente la forma en la que nosotros encaramos una integral para poder resolverla mediante la integración. O sea, no todos los casos de integrales se resuelven con el mismo método, pero a veces pueden ser resueltos por la misma integral por varios métodos. Y si, digamos, alguno de nosotros no puede integrar por algún método, puede recurrir a otro método. Es por eso que se han desarrollado algunos métodos de integración que son elementales. Por ejemplo, vamos a mencionar que el primer método, bueno, a ver, el primer método vendría a ser el método de las tablas. Aunque se podría mencionar que sería como el método cero, pero lo colocaremos nomás. Método de usar tablas. O sea, a lo largo de los años ya ha habido gente que ya ha desarrollado este tipo de integrales de varios tipos y lo tiene ya en tablitas. Por eso es que han debido anotar en algunas fórmulas al final de los libros como varias integrales como si estuvieran resueltas. Entonces es que ya alguien se ha tomado la molestia de resolver y decir, digamos, este es su caso particular, para esta integral, esta es su respuesta, ya está en la tabla. Y nosotros a veces podemos utilizar esas tablas porque alguien ya ha hecho, digamos, el trabajo de resolverlas y porque el que sepamos, por ejemplo, unas 10 o 20 formas rápidas de resolver, están muy bien. O sea, porque eso nos ayuda a nosotros a no tener que estar volviendo a hacer el procedimiento para otra vez y sabemos que vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que este primer método se puede considerar como el método de usar las tablas. Ahora, el segundo método vendría a ser el método de sustitución. Método de sustitución o de cambio de variables se llama. Han debido escuchar eso, ¿no? Cambio de variable. Ese vendría a ser el segundo método, pero esto es lo interesante. Si ustedes conocen bien este método, el método 1, ¿no ve? Conocen bien las tablitas, por eso les digo que tienen que saber por lo menos unas 10 o 20 de las formulitas, tienen que saber biencito de memoria. Y así que cuando no puedan resolverlo mediante las tablas, entonces pueden recurrir al segundo método, que es el método de sustitución. Y este método de sustitución lo que hace es volver
una vez que ya he hecho el cambio de variable, volvemos al primer método. Eso es lo interesante de esto. ¿Está bien, compañeros? O sea, y se resuelve más fácil con las tablitas. Eso es lo que hacemos con el segundo método. Lo que parece difícil, lo volvemos fácil y ahí resolvemos mediante las tablitas. ¿Está bien, compañeros? Sí, Oxy. Ya. Ahora, el tercer método es el método de por partes. No es el método de partes, es el método de por partes. Así se conoce, ¿ya? Ese es el tercer método de integración, método de por partes. ¿Qué significa este método de por partes? Que a la integral lo vamos a dividir en dos partes. Y esas dos partes, una vez ya identificadas, vamos a clasificarlas y vamos a decir, una se deriva y se vuelve al método de sustitución y la otra parte se integra, porque es un método, es una integral más fácil que la primera integral que me han dado. Entonces, para, les dije hace un momento, tienen que saber integrar, ¿no ve? Y tienen, mediante las tablas. Y cuando hacen la sustitución, se vuelve a un cambio de variable mediante derivadas, y después otra vez se vuelve esto. O sea, cuando hacemos el método de por partes, lo dividimos en dos partes, y una parte se deriva, como en el método de sustitución, y la otra parte se integra, porque es más facilito de integrar, y con eso ya estaría resuelto la integral. O sea, una integral se vuelve dos integrales. ¿Está bien, compañeros? Hola. Sí, Oxy. Una consulta, Oxy. No sé si nos dijo que hay que saber las fórmulas de las integrales. Si tuviera algún formulario de cuál nos podría pasar para así estar repasando para el parcial, Oxy. Les puedo mandar una foto de unas fórmulas, o sea, porque es una tabla, ¿no? Hay que conocerlas. Eso sí les puedo mandar al grupo. Pero también tienen que ir buscando también ustedes, ¿no? Estos elementos en Internet. Yo les recomiendo que se vayan comprando libros, nomás ya, un hito por lo menos. Por ejemplo, si conocen el libro del Chungara, que es el más conocido y el más adecuado ahorita para ustedes, por lo que el licenciado Conroy avanza, es más o menos como él avanza, por si acaso. Se compran y ahí ya tienen las tablas, ya tienen los métodos, ya tienen todo. Y claro, tienen también ejercicios propuestos para ir resolviendo, practicando y verificando sus respuestas. O sea, ya tienen todo y no vale tan caro, creo que vale 25.
Ya, compañeros, volvamos. Ven, ¿no, compañeros? La pantalla. Sí, Oxy. Ya, ya. ¿En qué estábamos? En los métodos, ¿no? Oxy, una consultita. Nos estaba mencionando sobre el libro que tal vez pueda ser el de Chungara, nos dijo, ¿no? Sí, es el más accesible para lo que ustedes necesitan. Ya, gracias. Hay otro libro también, pero eso ya no lo hacen, ese es el problema. Ya no lo fabrican. Era mejor todavía, mucho mejor. Era el libro de Pedro Gutierrez. Tengo yo el librito, a ver, voy a ver. Oxy, ¿y no habría no sé, la posibilidad de que nos podría fotocopiar ese libro para que lo tengamos nosotros, Oxy? Bueno, ahí, estos son los libritos. Este es el Chungara, ¿no es cierto? Conocido por todos. Se pueden comprar, tiene los, un repaso de cálculo que pueden hacer. También tiene la parte de integrales, así con sus métodos también, con ejemplos. Lo único malo de este libro es que a veces se saltan algunos pasos, pero como vamos a ir pasando clases conmigo, entonces ya no van a tener ese problema de que, digamos, no entiendan esos pasos que se salta, porque eso es lo que yo, cuando estaba aprendiendo, he tenido esa dificultad. Pero para eso he conocido este otro librito. Este no se salta pasos, por eso les digo que es un poco mejor que el Chungara. Pero ya no lo fabrican, eso es lo malo. Por lo menos ya no lo producen. Hace tiempo que yo tenía estos libritos, pero si tienen la oportunidad de encontrar, sería bueno que se compren. Son 2 tomos. Y este es su nombre, ¿no? La práctica del cálculo integral, volumen 1 y volumen 2. Pueden sacarle una capturita. Los que tienen la posibilidad o encuentran en el barrio chino, tal vez todavía pueden encontrar. Yo no he encontrado. Hace tiempo iba y me pedían también algunas personas y no lo he encontrado. Pero si ustedes tienen la oportunidad, cómprense porque son muy buenos y además son baratos igual que el Chungara. Baratitos, ¿no? Eso. Esa sería la bibliografía que ustedes necesitan. No necesitan más para este año, para saber bien análisis matemático. Ah, pero ustedes estamos en análisis matemático 2, ¿no? Uy, uy, uy. Bueno, bueno. Esto es para análisis matemático 1, porque esto es de lo que tendrían que haber llevado el año pasado. Esto también, miren, función de X. Pero ustedes también saben, ¿no es cierto?, que en análisis matemático 2 hay que comprarse más libritos. Y también de la colección de este Chungara hay el cálculo 2 y es su continuación de esto. O sea, si saben bien esto, el otro lo van a entender también bien. Pero esto sí es básico, compañeros. O sea, si no tienen, digamos, o si no entienden bien cálculo 1, cálculo 2 van a sufrir grave. O sea, lo que me refiero en análisis matemático 2 van a sufrir. Y alguno que quiera pretender ser auxiliar para el año, así, tiene que tener mínimamente esto para poder ir repasando. El de, el de análisis matemático 2 que para él es cálculo 2 y también el de álgebra 2 tenía que comprar, porque también van a llevar, pero eso vamos a ir viendo poco a poco. Para este primer parcial, esto es. ¿Ya, compañeros? Luego vamos a ir hablando de los otros parciales. Esto es optativo, si quieren cómprense, pero yo recomiendo este es mucho mejor que el Fungan. Este mínimamente tienen que tener. ¿Ya? Está Aquí bien, está, Oxy. aquí tienen las fórmulas, aquí tienen las tablas, aquí tienen todo. Eso es lo bueno. Tienen ejercicio también para practicar con respuestas y eso es bueno de este libro.
Tiene aquí sus formulitas, tanto de matemáticas, de álgebra, de trigonometría, geometría, todo lo que pueden necesitar. Y aquí están sus formulitas, ¿no? De cálculo. Sí, y eso también tiene las tablitas que nos estaba mencionando. Tablas, El libro. tablas. Claro, esto te venden con una tabla. O sea, ya lo han pensado también. Pero tiene todo, tiene las tablas. A ver, nos fijaremos. Yo les digo tablas de integrar. O sea, tienen que saber algunas cositas. Como cuando han llevado, ¿no es cierto? Química general en el colegio, les decían, apréndanse la tabla de valencias, ¿no? Les decían, y tenían que hacer una tablita y memorizarse unas cuantas cosas. Y es necesario algunas cosas memorizar. No todo lo vamos a resolver. Así que, a ver dónde está. Algunas cositas en matemáticas hay que memorizarse para hacerlo más rápido. No digo todo, ¿no? Algunas cosas. Y obviamente esto tiene su tablita, aquí está, ¿no? Tabla de integral. ¿Está bien? Aquí también está. Su continuación. De todas estas, no tienen que saber todas. Por eso les he dicho, tienen que saber unas 10 o 20 máximo. Algunas sí están por demás, pero no es necesario, pero claro, está ahí por si necesitamos en algún momento. Pero tienen que saber unas 10 biencito, unas 15 biencito, unas 20 biencito tienen que saber. Entonces, en base a eso ya van a resolver todos los demás. Entonces se van a dar cuenta. ¿Está bien, compañeros? Sí, Ya. Bueno, continuando. El cuarto método es el método de integrales trigonométricas, ¿ya? Bueno, yo también he llevado con este cuate, con el Conroy. Y a veces pone, a veces, pero no mucho. Y el otro método es el método de sustitución trigonométrica, que son diferentes. El último método o penúltimo método vendría a ser integrales por fracciones parciales. Bueno, hay uno más, el de la integración, método universal. Bueno, esta parte quiero que me entiendan muy bien, compañeros. Esto es lo que normalmente se lleva en un curso de integrales de análisis matemático, cálculo, en un curso regular. Eso es lo que mínimamente se tiene que saber para poder integrar bien. Pero hay más métodos. No son solo estos. Hay más métodos. Pueden ser 10, 12, más métodos hay. El método de integrales binomias, el método de las fracciones racionales, el método, o sea, muchos métodos. Pero esos métodos están en base a estos métodos, ¿ya? Pero esta parte quiero que me entiendan bien. Estos métodos, así en grupito como lo están viendo, son resultado de este otro. O sea, esto quiere decir que este grupito ahorita de integrales, el 1, el 2 y el 3, son los más importantes. Porque si ustedes saben estos tres, van a saber estos otros cuatro y los que están viendo aquí,
Y los que faltan todavía, que no vamos a llevar, ni llevan tampoco, ni se lleva aquí, digamos, en la Facultad de Economía. Y el licenciado Conroy sabe eso también, así que va a llevar más estos métodos. Estos primeros tres va a llevar más. ¿Hola? Se ha cortado, ¿no? Le escuchamos, pero no está compartiendo. Pero no se ve. ¿Ahora se ve? Sí, Oxy, ahora sí se ve. Ya. Como les decía, los más importantes son estos tres. En eso se va a concentrar el licenciado. En método de usar tablitas, por si tienen que saber esas tablitas. Tienen que saber el método de cambio de variable, biencito, tienen que saber eso. Es lo más importante. Y el método de por partes, porque con el método de por partes van a poder hacer los cambios de variable. Van a necesitar los cambios de variable para hacer este método de por partes. ¿Y qué más les digo? Que todos estos métodos son consecuencia de estos. Para hacer métodos de integraciones de integrales trigonométricas, es simplemente método de sustitución o cambio de variable, pero aplicadas a las funciones trigonométricas. El método de sustitución trigonométrica es hacer un cambio de variable aplicando eh, las identidades trigonométricas y el triángulo eh, para volver a uno de estos métodos, ya sea por partes o métodos de cambio de variable, o tal vez puede aparecer directamente así por tablitas. Este de fracciones parciales es solamente aplicar álgebra para dividir una fracción difícil en fracciones simples y podamos volver otra vez a cualquiera de estos. En este caso, cualquiera, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Este método de integración de sustitución universal es un cambio de variable universal. Así que igual se vuelve a lo mismo, pero estas de por sí son complicadas, pero no se puede resolver si no se saben estas tres. ¿Entienden, compañeros? Hola. Sí, Oxy. Por eso, en esto se va a concentrar más el licenciado y ustedes tienen que ponerle más atención a esto, porque con esto se van a defender en cualquier campo de integrales. Tal vez alguien les va a decir, pero no sabes integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica, pero puedo aprender. ¿Por qué? Porque saben estos métodos que son los más elementales, de hecho, estos son los más importantes. ¿Está bien? Concéntrense en eso y eso es lo que vamos a avanzar conmigo. ¿Ya? Está bien. Ya. Esto no creo que haga el licenciado, pero si les da práctica, ¿no es cierto? ¿Ya les ha dado? No, Oxy. Sí, Ah, Oxy, ya, ya. tenemos tres ejercicios, tres prácticas que tenemos que hacer. Una práctica es de 2 ejercicios, creo. La otra es de 5, si no me equivoco. Pero también están los PDFs. Al finalizar están las prácticas que tenemos que hacer, Oxy. Ah, ya, ya. Lo voy a revisar biencito para que la siguiente vayamos haciendo algo parecido y usted ya con esa familiaridad puedan resolver sus ejercicios. ¿Está bien? Está bien, Oxy. Ya. ¿Qué más les quería decir? Sí, eso es bien importante porque, pero no, les va a dar siempre una práctica de varios ejercicios, de una hoja o dos, así con unos 20 o 30 ejercicios, para presentar siempre es eso, o sea, el día del examen. Todavía no les ha dado entonces, pero les va a dar. Así que con calma vamos a ir haciendo y faltando una semana o 2 semanas les va a dar. Pero tienen que saber eso. ¿Está bien, compañeros? Sí, Oxy. Está bien, Oxy. Ya. Nos vamos a concentrar en estos, en estos. Hasta ahí, ¿qué les ha parecido? ¿Han entendido? Sí, Oxy. Bueno, yo en lo personal no le comento que el año pasado con la auxiliar que nos ha tocado, ay, no me acuerdo cuál es el nombre, bueno, nos explicaba de esta manera, no le entendíamos, no, bueno, yo personalmente no le entendía. Y no, yo la verdad espero que nos ayude porque la verdad se nos hace difícil, bueno, a mi persona se le hace difícil entender algunas cosas que ya se va a ir complicando. Sí, sí, te entiendo, compañera, no te preocupes. O sea, si tienes atención en lo que pasamos clases, ves los videos una vez y otra vez, los que les voy a mandar, no ve mientras sea virtual, entonces se te va a facilitar más el aprendizaje. Eso.
Ahora mismo con el licenciado, ¿no? Bueno, yo la verdad no le logro entender porque él solo va resolviendo, creo, solo y no va explicando, digamos, a detalle de dónde sale esto, cómo se hace. Entonces se me hace difícil entenderle al licenciado. Ah, ya, ya, ya. Bueno, bueno. Em, a ver, les voy a mandar una fotito de las formulitas, ¿ya? De las fórmulas. ¿O cuánto tiempo más tenemos? ¿Quieren seguir avanzando, compañeros? ¿O si quieren lo dejamos para la siguiente? No sé, depende de ustedes. Podemos avanzar la tabla de integrales, las principales. Por mi parte puede ser una sesión más, Auxi, pero los demás tal vez no. ¿Qué hora Sí, es Oxy, ahorita? podríamos pasar, sigue Oxy, pero los demás qué dirán. Y ¿Qué los dicen? demás. Ya no, Axel, por favor. Ya, entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a dejar la tabla de integrales que me han pedido y esas tienen que saber para la siguiente, porque eso sí es bien importante. ¿Ya? ¿Está bien, Está Oxy? bien, Auxi. ¿Está? Perdón, no, no, la más lista, sí. Voy a sacar una captura de los que están en el curso. En cualquier momento, ya sea al principio, al final o al, ¿no? Porque lo que necesitamos es que más que todo aprendan. A ver, eso también tenemos que hablar. ¿Cuánto quieren que sean las ponderaciones de las prácticas, exámenes y... Ah, tenemos que dar exámenes, ¿saben, no, compañeros? Ahorita les voy a explicar eso. No sé si se nota bien esto, mejor lo sacaremos con el otro. Ahorita les voy a decir, hasta que terminemos la sesión. Les voy a mandar esta tablita, pero como les digo, también cómprense el Pungar. No es necesario, pero es para los que quieran reforzar más y puedan ir aprovechando el tiempo mientras estén en sus casas practicando. No les estoy diciendo sí o sí cómprense, pero es lo mínimo que tienen que tener si quieren aprender bien la materia. ¿Ya? Ahí está. Les he dejado la tabla principal de integrales, donde dice 672, ¿no ve? Tabla principal de integrales indefinidas, y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 11, 12, 17, hasta el 27 tiene aquí. Yo considero que esas son también las más importantes que hay que saber. Aunque tal vez no tanto 27, por lo menos unas hasta la 15 o 20, hay que saber bien. Después de ahí para adelante es solo seguir nomás la reglita. Eso mañana, eso les voy a enseñar la siguiente clase. Por eso vamos a necesitar más tiempo para eso y estar concentrados. Ese es el asunto. Cómo utilizar bien las tablas, cómo reconocerlo bien y el método de por parte, digo, de sustitución también va a estar en función de eso. Yo les pediría, por favor, que vayan viendo esta, esta tablita de integrales para que sea más fácil la siguiente ya poder integrar. ¿Está bien? Está bien, Está Auxi. bien, Oxy. Ya. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta. Ah, sí, 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 las ponderaciones. Normalmente, que yo sepa, digamos, la nota de prácticas es de 15 puntos. Ahora, algunos docentes eso lo dividen, digamos, o le dan 15 puntos a la auxiliatura o ellos administran 6 y le dan 9 puntos a la auxiliatura. Así que tenemos que tener 3 ítems nosotros para poder calificar. La asistencia, las prácticas que yo voy a dar o em, que les tenga que pasar y también el examen. Cada parcial tiene examen también con el auxiliar. Eso es en toda la facultad. Así siempre se hace. ¿Está bien? O sea que tenemos 3. Y lo podemos hacer de forma equitativa.
O sea, digamos, si fueran 15 puntos, 555, y si fueran 9 puntos, 333. ¿Qué les parece? Sí, Oxy, puede ser. Sí, Oxy, está bien. Así nos evitamos digamos, de confusiones y demás, pero eso sí les digo, asistan a las clases. ¿Por qué? Porque si asisten a las clases, van a poder hacer sus prácticas y si hacen bien sus prácticas, van a poder dar sus exámenes, que es lo lógico, ¿no? Lo más importante es pasar las clases y poder preguntar y todo eso. Y en función a eso se ganan el otro porcentaje, o sea, se juran 3 puntos normal ahí de entrada, o 5, digamos, y los otros 5 se ganan resolviendo las practiquitas, que yo les voy a mandar, que no van a ser, no es que la cantidad de ejercicios, ¿no? Sino la dificultad no va a ser grande si ustedes han pasado clases, va a ser parecido. A lo que hagamos en las clases va a ser parecido. Y los exámenes que hagamos va a ser parecido también a las prácticas. ¿Entienden? O sea, Sí, Oxy, la clave, ¿cuál es? Para que puedan tener todas las notas. aprenderlas rápido. Asistir. Asistir y preguntar. Nada más. Eso es la clave y con eso se pueden sacar el 100% de sus notas. ¿Está bien? Oxy, otra consultita. Tal vez no. Varios compañeros tienen el problema de, no, yo bueno, tengo un problema de que se me hace difícil a veces no poder aprender y tal vez nos pueda dar unos cursitos extras antes del examen. No siempre, digamos, en el día que ahora nos toca como los sábados a las 11, sino también puede ser un domingo. Aquellos compañeros que, digamos, lo requieran, ¿no? Hay un problema, compañera. O sea, a mí me gusta dictar clases, pero tengo dos problemas. Uno, que estoy estudiando dos carreras y eso me imposibilita, digamos, y eso estoy haciendo más otro curso aparte, eso me imposibilita, digamos, disponer de mucho tiempo. Y justamente los fines de semana a veces tengo esas actividades que hacer en esos otros cursos extra. Entonces, no tengo toda la disponibilidad de tiempo, por eso, si digamos pasamos clases, tienen que ser, yo voy a coordinar con la presidente en este punto, digamos, si es que en algún caso yo no pueda pasar clases, por ejemplo, a las 11 como es nuestro horario normal, yo le voy a avisar para que podamos reemplazarlo, ya sea ese mismo día o otro día, pero no, si fuera ese mismo día, no va a ser con tanta diferencia, sería una hora después o media hora después, algo así. Pero si fuera otro día, ya les voy a avisar también para que no haya ningún problema y todos estemos conformes. En el caso de que, digamos, hay algún problema con que yo no pueda pasar clases justo en ese momento, y yo quisiera que ustedes también me comprendan, pero eso no significa que no voy a reemplazar. Anótense si quieren, ¿no? Clase uno ya hemos pasado. La clase 2 si es que no pasaríamos, yo les voy a deber y no va a haber ningún problema y vamos a reponer lo antes posible porque lo que yo quiero es cumplir. ¿Está bien, compañeros? Primero, ¿hasta ahí está bien? Sí, Sí, Oxy. Oxy. Sí, Ya. Oxy. Segundo, con la otra petición, o sea, que me dicen o la compañera de que podemos pasar clases extras y demás, como les digo, tengo dos problemas. Uno es mi disponibilidad de tiempo y dos es el que yo me mantengo. Por lo tanto, sí dicto clases extras, pero, o sea, para las clases extras que yo dicto, pues necesariamente me buscan para coordinar, hacer grupos así, pero eso es aparte de la facultad, o sea, no tiene que ver con que, digamos, yo les diga a ustedes, ustedes tienen que venir a pasar clases y porque no saben y yo sé que no saben, no. O sea, eso es precisamente porque muchas personas ya del anterior, del año pasado, ya me conocen o del más antes igual, entonces me buscan para que yo pueda pasar clases. Como yo me mantengo, pues de hecho yo tengo que aprovechar mi tiempo para poder ganar lo que yo necesito para mi subsistencia, para mantener mi otra carrera y mi estilo de vida. ¿Se entiende, compañeros? Por eso trato de que nuestras clases se haga lo más entendible posible y lo más cómodo para ustedes también. Por eso les dije en la anterior clase, vamos a pasar clases presenciales. Sí, vamos a pasar clases presenciales y yo les pediría que vengan, les he dicho, ¿no ve? No pienso no pasar, pero de esa misma forma también quiero que ustedes vengan para poder aprender lo más posible. Y sobre lo otro es, o sea, eso de clases, no sé, o sea, habría que
coordinar si es que se puede, digamos, pasar clases extras, pero eso no involucraría a la facultad, eso nomás les digo por favor y no quisiera que lo mencionen, no quisiera que digan, ah, no, el auxiliar siempre nos está diciendo, no, 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 no. Nuestras clases son nuestras clases. Clases extras, así como les digo, no tengo mucho tiempo, pero si lo hiciera, sería simplemente porque yo estoy dictando aparte, pero eso es otra cosa. ¿Está bien, compañero? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Oxy, se lo entiende. Ya, Sí, muy bien, auxiliar. muy bien. Pero de todos modos, sí, se entiende que usted está trabajando y tiene muchas cosas que hacer, pero de todos modos, yo, sí hay algunos compañeros, ¿no? Que deseamos esto, entonces nos comunicamos con su persona. Sí, no hay ningún problema. Como les digo, eso es, hay muchas personas que necesitan refuerzo y todo, pero como ya les mencioné, esos son los factores, nada más. ¿Está bien? Fuera, o sea, es fuera de la facultad, nada tiene que ver la facu en eso. Listo, gracias, Auxi. Ya, muy bien. Entonces, en eso quedamos. Ya hemos pasado la primera clase y la siguiente vamos a continuar. Ya les he dejado su tareita de lectura. Lean la tabla de integrales y traten de entender. ¿Está bien? Tienen bibliografía también, ya les he dicho. El chungarita básico. Con eso ya pueden ir reforzando esta semanita los que quieran aprender o repasar. Ya, les voy a mandar la grabación más ratito, el link directamente para que lo puedan ver. ¿Está bien? Está bien, Oxi. Está bien, Oxy. Listo, compañeros. Entonces, en eso quedamos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Oxy.